Buenas, buenas, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge, me dicen Steve y estamos de regreso en nuestro tutorial, nuestro ejercicio, nuestra aplicación para crear nuestro aplicativo con, acá, Supabase y Refine. Son dos tecnologías low code o de bajo código que nos permiten ya tener un aplicativo listo en muy poco tiempo. Obviamente para este tutorial o para seguir aprendiendo de esto, de creación de aplicativos web, que ya tengan una idea, un conocimiento, más que todo en Node.js y en React. Entonces, vamos a regresar. Si te interesa, quédate conmigo, dale like, suscríbete, compártelo. Si tienes alguna duda, déjame saber y vamos a entrar al rollo. Hoy vamos a hablar sobre la parte 3, que es la configuración de Supabase y Refine. Vamos a empezar configurando Supabase, que es qué podemos configurar. No necesariamente vamos a configurar todo una vez, qué podemos configurar, qué viene o cómo se configura. Luego vamos a seguir con Refine, vamos a crear las tareas que nos hacen falta para configurar y finalizando vamos a integrarlos. Vamos a hacer que nuestro Refine en local pueda acceder a nuestro Supabase en local. Y ya después vamos a seguir con esto. Ok, regresemos a este punto. ¿Cuáles son las capas que tenemos? Las capas que tenemos actualmente son Refine para el frontend y Supabase va a cumplir dos. Va a ser parte del backend y va a ser la parte de la base de datos. Es muy importante porque un aplicativo normalmente esto está dividido. Normalmente por un lado tenemos un backend y por el otro lado tenemos la base de datos. En este caso tenemos las dos en uno. Supabase es un proyecto open source y se basa, usa varias plugins, varias tecnologías, pero la principal en la que se basa es un aplicativo llamado PostREST. No es Postgres, es PostREST de REST API o REST API. Este plugin, como saben, Postgres es una base de datos open source también, código libre. Al ser código libre, la comunidad es invitada a crear plugins o a mejorarlo. Y entre esas mejoras entre esos plugins o esos adicionales crearon Postgres. Postgres nos permite convertir nuestra base de datos en un aplicativo web que funciona como un aplicativo API REST, ya con un CRUD de las tablas. Ya una vez yo creo una tabla y tengo bien configurado y está público, ya simplemente puedo crear en la tabla, puedo listar todos los elementos de la tabla, o puedo paginar, o puedo listar uno solo, usar filtros, buscar todo lo normal de hacer de seleccionar data en una base de datos. Puedo actualizarla y puedo borrarla. Un CRUD normal, común y corriente. Realmente tiene muchas más configuraciones, más ventajas, pero se basa en esto, lo que principalmente quise. Y esto va a funcionar. Bueno, tenemos que configurar en local y obviamente nuestra configuración la podemos subir a nuestro ambiente en Supabase Cloud, o podemos configurarlo a mano. Tenemos dos cosas. Nosotros empezamos con nuestro aplicativo, tenemos nuestro backend en Supabase, ya cometí unos cambios. Ya cometí unos cambios, hice commit de unos cambios, están arriba en un repositorio. No le he creado el readme y aquí tengo todo lo de mi primer commit. Ahora acá tengo el proyecto. Un tema. Va a haber también tema de inteligencia artificial. Oigan, vamos a apoyar con AI. Puede ser ChatGPT, puede ser Cursor, puede ser Copilot, puede ser Cloud Code, puede ser Winsoft, lo que quiera. No está mal. La idea es que todos usemos la inteligencia artificial como herramienta. La cuestión es que quiero que sepan qué es lo que está haciendo, y cuando ustedes le digan un prompt, necesito que me configure la base de datos para poder enviar correos, sepan qué es lo que le está cambiando en la configuración. Ustedes lo pueden cambiar a mano o lo puedan pedir simplemente en la Copilot, le dice hazme este cambio. Entonces esta es parte de mi Supabase en la nube, y no he levantado mi ambiente en local. Para levantar mi ambiente en local, vamos a hacer algo. Vamos a irnos a la carpeta del backend, de backend, y vamos a hacer el Supabase. Está listo. Esto va a funcionar con Docker, va a crear todos los aplicativos, va a levantar todos los repositorios esto va a levantar todos los contenedores, los contenedores del web server, los contenedores de autenticación y Pocket, ya vamos a ver qué es eso, y nos va a dar una información acerca de nuestra base de datos. Por ejemplo, cuáles son las URLs que podemos acceder al estudio, al Mailbit, tenemos un servidor MSP, la URL del proyecto, de las APIs,
Y la base de datos, con esto podemos usarlo para loguearnos, es el local, entonces usuario Postgres, clave Postgres. Las llaves, estas son las llaves, la pública y la secreta. Pueden verla, igual esto está en local, esto no va a salir mi proyecto en la nube. No hay ningún inconveniente por ahí. Entonces, y lo principal es Studio. Studio es como la versión de... Esta es la versión en la nube. Este es mi proyecto en la nube. Aquí a las tablas, aquí donde yo creo las tablas, aquí es lo que yo entro. Y esto que está acá, vamos a abrir esto por acá, expande. Este es el overview de mi proyecto en la nube, usando el servicio de Supabase. Digamos que esto es un Supabase Cloud. Miren que tengo la pantalla igual o casi parecida, con las queries lentas. Y aquí tengo mi proyecto en local. Tengo una actualización pendiente, pero es básicamente lo mismo. Tengo casi las mismas funciones. No todas. Pues desaparece la observabilidad. La observabilidad debe ser una función que solamente existe en la parte analítica de la nube. Debe una forma de probarlo en local. Y listo. Y vamos a la configuración. Este servidor, o sea, el servidor de Postgres, toda la configuración de autenticación, de llaves, de qué está habilitado y qué no está habilitado, se hizo a través de este archivo config.tom. Y podemos hacer muchas configuraciones. Funciona muy parecido a un archivo .b. Tengo una variable y igual a algo. Y eso algo puede ser un booleano, puede ser una cadena de caracteres, puede ser un número o puede ser una variable de ámbito. Volvemos de nuevo. Este es básicamente tenemos el nombre del proyecto, la ID del proyecto. Es un string para simplemente distinguir mi base de datos, my buildings. Sí, esto es básicamente como se conoce o el nombre. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a empezar con un par de notas. Lo primero es cambiar. Aquí normalmente creo que aparece Supabase o les aparece así. Yo lo cambié por lo que vieron, el valor que vieron, que es el de buildings. ¿Qué más tengo? Esto es bien habilitado, viene por defecto. Es la API activada, que es donde nos podemos conectar, que básicamente es Postgres. Estos son nuestros esquemas públicos o los esquemas extras que se van a añadir al search patch para cada petición. O sea, siempre va a tratar de buscar en estos dos esquemas. La extensión es muy importante porque si tienes la extensión, por ejemplo, la de vector o la de geolocalización, la idea es que busque funciones en estas extensiones. Certificado TLS, no vamos a activar eso en local, lo pueden hacer si quieren hacer pruebas con HTTPS, pero por ahora no. Esta es la conexión a la base de datos, el puerto y el puerto Shadow. ¿Qué es el puerto Shadow o el Shadow port? Tiene que ver con las migraciones. ¿Qué sucede? Cuando yo hago cambios en la base de datos en local, por ejemplo, yo creo una nueva tabla por acá y le digo quiero crear mi nueva tabla, vamos a llamarla cars. Cuando yo creo esta nueva tabla, digamos en la base de datos, y yo necesito crear una migración, yo necesito saber cómo yo llego a una base de datos en blanco a la creación de esta tabla. La base de datos Shadow es una base de datos que se crea con las migraciones que tiene el proyecto, o sea, se crea en paralelo, compara con lo que tiene actualmente el proyecto y dice, ¿sabes qué? A ti te faltó añadir a tu migración a esta tabla de vehículos. Y básicamente, cuando estás creando una migración, te crea ese archivo automáticamente. Supabase tiene dos, o sea, puede crearte migraciones automáticamente. Él verifica los cambios, si es una tabla que cambió de nombre, si es una columna que cambió de nombre, cosas así. Él te puede crear la migración. Sé que usa dos librerías, puedes usar dos librerías. Una viene configurada de forma predeterminada, la otra la puedes hacer porque es un script que crea las migraciones, entonces a veces el script no es del todo confiable y toca hacerlo no. Pero básicamente esa es la base de datos Shadow. Tenemos nuestro DB Pooler, tenemos la carpeta donde van nuestras migraciones y tenemos una carpeta de esquemas. Esta carpeta de esquemas tiene que ver con un modo de trabajar, un flujo de trabajo, una metodología de trabajo, donde antiguamente nosotros creamos migraciones y evolucionamos la base de datos, pero no podíamos ver exactamente en qué versión estamos o cómo quedaría. El tema de base de datos declarativa o los esquemas de una base de datos declarativa es que puedo manejar cómo es el esquema, o sea, la versión actual que quiero, y eso me genera mis migraciones para yo siempre saber, porque totalmente tengo la tabla, no tengo que entrar a Supabase y ir a revisar. Por ejemplo, vamos a buscar en esta tabla cómo es esta tabla de sesiones y entrar aquí a la definición y entenderla, sino puedo ir de una vez al archivo en cómo está actualmente. Lo vamos a ver más, vamos a seguir ejemplos, pero para que se entienda.
Los seeds, pues obviamente es la semilla o es la primera vez que crea una base de datos o la primera vez que este proyecto se ejecuta, es toda esa información inicial, por ejemplo, los primeros usuarios, si tengo una tabla de estatus, cuáles son esos estatus, toda esa información inicial que necesito insertar. Esquemas tienen que ver con, migraciones tienen que ver con cambios de esquemas y las semillas tienen que ver con cambio de datos dentro de esas tablas. Database Network Restriction, nunca he tocado esto. Real Time, pues, tienen para manejar tiempo real time. Puedes manejar un chat si quieres, puedes tener notificaciones en tiempo real. Este estudio lo tenemos habilitado. Estudio simplemente es este aplicativo, es esta página web donde podemos hacer nuestras modificaciones a nuestra base de datos. Tenemos, miren, aquí está la parte que podemos usar variables de entorno. Las variables de entorno se pueden usar. Hay dos sitios en el proyecto en Supabase donde se pueden utilizar. Uno es para la generación de este config.tol, de este archivo de configuración. Cuando lo levanto en local, él ya sabe que va a buscar dentro de mi entorno si yo tengo una llave de OpenAI API Key y va a tratar de usarla. Porque en estudio yo puedo, aquí está este botón, yo puedo preguntar, yo puedo hacerles preguntas como ¿cómo creo una tabla de cards? A decirle cards. Pero esto no va a funcionar porque no tengo una llave. Mira, no tengo problemas porque no tengo una llave. Si yo inserto una llave acá, va a poder, tal cual como si fuera ChatGPT usando ese aquí. InBucket, ¿qué es? InBucket, aquí entra la información que tenemos de nuestra base de datos. Tenemos algo llamado InBucket, que tiene que ver con el Mailbit, que está acá, mira, 54324, 54324. Vamos a abrirlo. Y es un aplicativo, es un mail trap. Cuando yo pruebo correos, por ejemplo, yo pruebo reiniciar una contraseña, yo pruebo enviar un correo a un nuevo usuario para evitarlo, en local no va a suceder que va a salir un correo. En local lo que tengo es una trampa de correos que simplemente escribe un correo y me muestra aquí, hay un correo que se envió al usuario nuevo que estás invitando. Es una trampa de correos. Lo vamos a ver también cómo funciona. Tengo mis storage, aquí está que tengo que manejar. Si bien lo saben, Supabase puede manejar, tiene todo, puedo manejar la base de datos, puedo manejar como backend. Tiene tema de Edge Function, que sería lo más cercano a AWS Lambda o Azure Functions, que es serverless function, funciones sin servidor que pueden ejecutar acciones complejas. Por ejemplo, desde la base de datos no puedo consultar una API más, poner la API del tiempo porque quiero mostrar en mi aplicativo, quiero mostrar cuál es el clima actualmente. No tengo eso. Pero aquí puedo crear eso, este aplicativo en Deno, que sería en TypeScript. Es un runtime de... mis ojos. Es un runtime basado en JavaScript. Puedes usar TypeScript también, que simplemente ejecuta los scripts como si fuera un servidor web. Puedes crear una página web también directamente desde Deno como si fuera Node.js. Y tengo el storage, estamos en el storage. En el storage yo puedo crear un bucket que funciona muy parecido a AWS S3. Y aquí yo puedo subir todo lo que son archivos blob. Son imágenes, son archivos binarios, son documentos, son PDFs, son videos. Aquí puedo manejar todo este tema en la base de datos no puedo insertar imágenes. Bueno, lo puedo insertar como A64, pero no es la idea. Pierdo muchas ventajas, como por ejemplo el tema de manejar caché. Pero aquí sí lo puedo hacer. Simplemente puedo descomentar esto y habilitar ciertas opciones. Todo eso funciona o no funciona del todo, es algo que tengo que investigar. Puedo tener una base de datos vectorial por si quiero manejar vectores. Pues, por el caso, el plugin principal de AI es que puedo manejar vectores. Puedo tener una base de datos de contexto, información embebida, usando embeds, y puedo llamar para obtener chunks y basar una respuesta de un agente AI o de un chat de AI usando el contexto que tengo en la base de datos. Tengo la parte analítica, esta parte nunca la he tocado. El sistema de autenticación, aquí maneja los tokens y el aplicativo. Entonces por aquí tengo la URL del site. Esto sería, ¿cuál va a ser el front? Esto es para manejar el tema de cores, con quién se va a comunicar y quién le puede hacer pedidos HTTPS o HTTP a la página web. Voy a hacer este cambio porque normalmente uno tiene el front. Si yo creo mi front en realidad le puedo dejar 3000, pero como estoy usando Vite, él usa el 5173, si no mal recuerdo. Y el token de expiración, que en este caso está por defecto a 1 hora. Máximo puedo tener una semana, pero a mí no me gusta tener tokens que expiren largamente. A mí me gustan tokens cortos, por ejemplo, de 15 minutos. Que sea 600 son 10 minutos y pues 300 serían 5 minutos, la suma me da 900. Lo digo rápido porque 60 multiplicado por 10 es 1 minuto, 10 minutos. Bueno, esto es para todo el tema de autenticación. Hay cosas que uno puede ir tocando. Establecer los tokens de actuación, si vamos a dejarlo ahí.
Permitir sign-ins anónimos, no vamos a permitir sign-ins anónimos. Sí podemos tener una página totalmente, es decir, podemos tener una página pública, o sea, están los términos y condiciones y guardar los términos y condiciones en una tabla y que pueda ser, que pueda ser visitado. Sin embargo, puede ser visitado sin un usuario sin loguearse a la página web, pero igual se requiere un token, que es el token de ese token ya lo vamos a colocar en nuestro frontend y lo va a poder usar sin problemas. Vamos a modificar que es nuestros requerimientos mínimos de seguridad de nuestro password. Mínimo 6, recomiendan 8. Y esto son los requerimientos de password. Miren que tengo 3 opciones. Letras y dígitos en minúscula y letras y dígitos en mayúscula y minúscula y letras y dígitos en mayúscula y minúscula, y me pide al menos insignia. Quiero utilizar esto. Quiero que esta sea la forma de crear un usuario con una contraseña. Este es el tema de correo. Actualmente no tenemos correo, pero es obviamente para evitar ataques, que la gente pida correo constantemente y moleste. La configuración del correo, bueno, está habilitado. Si yo me bloqueo mi usuario principal siempre va a ser un correo. Esto es por si yo quiero utilizar un correo SMTP. Si ya yo lo pedí, Supabase no habilita un correo SMTP. En cloud sí puedes enviar y recibir correos, pero funciona muy como AWS CSS. Tengo que tener usuarios registrados en la plataforma para poder usarlo. Digamos que si yo ya tengo un servidor SMTP de correos, podría habilitar esto y en vez de utilizar Mailchimp, uso directamente esto. Por ahora no. Puedo modificar, puedo tener un HTML que me va y modificar el correo de hola, eres bienvenido, y puedo modificarlo y hacerlo a mi parecer, con mis estilos, con todo mi correo que voy a terminar enviando con el estilo con que quiero enviar. Aquí está incluso hola, mira, has enviado un correo para cambiar el paso. Supabase puede enviar enviar código OTP, One Time Password, te les envía el mensaje. Obviamente en cloud la idea es que pedir el servicio SNS, o no me acuerdo cuál es el servicio de AWS, o un servicio parecido para poder enviar mensajes. Obviamente el local no va a poder enviar mensajes, es pero uno puede colocar. A ver, bueno, Twilio, aquí si quieres habilitar Twilio, la ventaja es que es un servicio que te permite enviar tanto correos como mensajes para multi-factor authentication. Mira, aquí está SMS, entonces lo puedo tener, le coloco la variable de entorno y ya utilizo mi servicio que inscribí, que solicité, que compré. Aquí hay muchas más configuraciones de multi-factor authentication. La versión free de Supabase no lo tiene habilitado, no tiene que comprar menos un servicio pro. Aquí están los diversos proveedores de autenticación, digamos, auth providers. Por ejemplo, yo puedo enlazar GitHub, puedo enlazar Google para que habilitar en mi frontend el botón de logueate con Google, logueate con Facebook, logueate con GitHub, y ya simplemente el usuario no crea un usuario, una contraseña, sino se registra y se enlace con su usuario de Google. A veces es mucho más fácil, hacer como una especie de single sign-up. Adicionalmente, si lo vemos por acá, Supabase ofrece un servicio de autenticación, él provee tokens. Pues ya vimos el tema de que lo puede renovar, provee un JWT, JSON Web Token. Yo puedo aquí manejar mis usuarios. Mira, aquí puedo crear un usuario, enviar una invitación. Pero si yo uso servicios como por ejemplo Clear, que es un servicio para manejo de usuarios, puedo manejar usuarios y mis ojos. Puedo manejar usuarios, permisos, lo que se necesita, y simplemente colocar el botón y ya me crea este tipo de páginas. Ya un usuario se registra fácilmente y que lo maneje este tercero, pero lo puedo integrar sumamente fácil. Simplemente me pide algunas cosas como, no sé, el nombre del proyecto, el tenant, para hacer esa autenticación. Obviamente está Auth0, AWS Cognito, que son ese tipo de servicios. No quiero irme como mucho más allá, creo que hay bastantes cosas acá, pero eso es básicamente. Ya vamos a entrar en detalle, por ahora hice los cambios que quería hacer. Vamos a hacer uno más, que es simplemente no, vamos a ir al esquema y vamos a ver que tengo un archivo, pero yo quiero un archivo aquí sumamente sencillo. Vamos a llamarlo perfiles, profile, carros, vehículos. Esta es la manera de ejemplo donde yo creo mis tablas. Vámonos a esta parte de los esquemas y las migraciones. Los esquemas es como yo veo mi base de datos actual. A medida que mi base de datos va evolucionando, yo voy evolucionando. Yo digo, mira, necesito añadir un nuevo campo aquí en perfiles. O sea, necesito añadir address, más información. Este es el estado actual de mi base de datos.
Sin embargo, las migraciones es como yo pasé de mi estado, o de un estado o una versión de mi base de datos a mi versión actual. Incluso, un momento, un poco de publicidad. Y entremos, aquí tienen todo, le voy a dejar este link porque aquí tienen todo una serie de qué significa una migración, qué significa evolucionar tu base de datos. Me gusta esta parte de versión 1 a versión 2, con ejemplos prácticos. Esto es con otras tecnologías, pero en la teoría se aplica igualmente. Entonces, regresémonos acá. Digamos que yo tengo esta base de datos. Mira, Supabase tiene un CLI, pues lo instalamos, tenemos muchas opciones, podemos entrar a la página del CLI, simplemente escribimos Supabase CLI, hacemos clic en el primer link y luego hacemos clic en este segundo link de comando. Igual aquí te da una explicación de cómo usarlo, cómo iniciarlo, la configuración y demás, pero aquí están todos los comandos que uno puede utilizar. Es parte de esos comandos, aquí está en la base de datos de cómo manejar la base de datos local, y tenemos aquí algo llamado Database Diff. Database Diff va a revisar qué hay diferente entre la base de datos Shadow y entre la base de datos actual, de la base de datos local. Local, muy importante, local puede ser la base de datos local o la base de datos remota. Igualito va a decir local, la cuestión es que simplemente va a traer la información de la otra base de datos linkeada. Por cierto, nosotros no hemos linkeado al proyecto. Ahora actualmente estamos trabajando en local. Nosotros podemos linkearnos al proyecto y subir esos cambios directamente, o lo podemos hacer por CIC de Pipeline. Vamos a hacerlo directamente. Cada vez que yo haga un cambio que quiero que se refleje en la base de datos, ¿ya? Vamos a ver. Y no me quiero extender mucho más y vamos a darle con este pequeño comando Supabase Diff, y me va a pedir básicamente el nombre de mi migración. Entonces vamos a decirle que mi nombre de migración se llama Create Table File. ¿Sí? Va a ser solamente, lo puedo colocar en local, pero igualito por defecto corre en local. Y aquí tal cual como le digo. Él va a crear la base de datos Shadow. La base de datos Shadow la va a crear con el esquema. Va a revisar la base de datos local. Va a decir, no tengo nada creado. Bueno, la base de datos Shadow, a partir de las migraciones o del esquema, va a hacer la comparación. Vamos otra vez con este comando que me dio un error. Vamos a acomodar acá. Y vamos de nuevo con nuestro comando. Esto va a comparar. Como le dije, esa migración va a crear su propia carpeta. La vamos a ver. Creando local database. La base de datos local se crea a partir de los esquemas de la forma declarativa, y la base de datos Shadow se crea a partir de las migraciones. Se da cuenta que no hay una migración, la crea, y aquí está la creación de esa tabla, porque es la evolución. Y tiene todos estos comandos porque no sabe exactamente cuál es el rol que se va a usar y prefiere simplemente asignarle todos los permisos. Pero por defecto estos permisos ya se añaden. Incluso yo pudiera llegar aquí y borrar y dejarlo solo así, y yo ya sé que todos los permisos para estos usuarios, para estos tipos de roles se van a crear. ¿Sí? Y ya cuando me voy a mi base de datos, y mire que no tengo ninguna tabla. Entonces, pero ¿no habíamos creado una tabla en local? Sí, y podemos ir por acá a migraciones y hacer este migration down no existe. Ten en cuenta que si hago clic no existe. Lamentablemente Supabase solamente puede ir migraciones hacia arriba, no puede ir migraciones hacia abajo. Eso es la única desventaja que tiene Supabase frente a otros. Vamos a hacerle type ORM o ORMs, que por ejemplo Nest.js, SQLite o type ORM, sí pueden hacer up y down. Aquí solamente tengo up, tengo hacia arriba. Entonces vámonos a la parte de quiero ejecutar mi migración. Tengo varias opciones, puedo incluso reparar migraciones, pero vámonos rápido. Puedo guardar varios archivos en uno solo, y vamos a ejecutar esta. Simplemente quiero ejecutar en local, es opcional pero es por defecto, que los cambios que hice en mi base de datos se apliquen en mi proyecto en local. Entonces hagamos esto y coloquémosle local. Le coloco local, no hace falta. Aplicando migración. ¿Y ahora qué habrá pasado? Si yo me regreso aquí a mi archivo, mira, ya apareció una tabla y con todos esos campos. Puedo ver aquí la definición y aquí está. Listo. Puedo insertar directamente un dato. Insertemos un dato. Jorge, email, correo, address, dirección, avatar, TPS, bla, bla, bla.
y ahí se crea mi próxima línea. Y esta ha sido la parte de Supabase, que trataré de hacerlo lo más corto posible, o sea, de reducir la edición, pero básicamente es esto. Hola, entonces, ahora vamos a pasar a la segunda parte, vamos a hacer una rápida revisión de Refine y vamos a configurarlo. Y al final vamos a tratar de integrarlo de una vez con Supabase. La idea es simplemente, pues Refine tiene la mayoría de documentación, está en la página de Refine, configuran su proyecto, crean su proyecto y aquí tienen toda la documentación. Pueden seguir un tutorial, el tutorial les va a explicar paso a paso. El tutorial está en inglés, puede utilizar cualquier framework, puede usar Material UI o OneDesign para los tutoriales e ir avanzando poco a poco. O también la forma simple, simplemente la documentación y ver cómo se trabaja. Les recomiendo echar una ojeada al tutorial, ir al menos al principio. A ver, aquí en el tutorial al menos ir al inicio de cómo crear, cómo obtener récords, cómo actualizar. Todo esto lo podemos tratar de ver, cómo ver forms, tablas, una introducción a la autenticación y demás. Vamos a ir viendo cada uno de estos, pero por ahora es como decir, mi recomendación. El tema es que todo esto está en inglés, entonces por eso no les puedo decir vayan y leanlo, porque yo sé que es complicado y la idea de hacer algo en español. Entonces veamos, olvidémonos del backend, vayámonos a nuestro frontend y ya veremos que tenemos creado nuestro aplicativo. Dentro del frontend tenemos la carpeta de distribución o módulos. Recordad que nosotros configuramos un proyecto en Vite con Supabase. Eso fue lo que configuramos inicialmente. Aquí está, es decir, las referencias, nuestro auth provider. Ahorita lo vamos a revisar. Un pequeño readme, bueno, la configuración de tcconfig y mi app, como vieron, ya entré aquí vamos a entrar CD frontend. Ahorita vamos a arrancar el proyecto, vamos a arrancarlo para ver un momentico. Mientras tanto, vamos a ver qué hay por acá en el sentido de, este es un proyecto ya populado, es un ejemplo. Nosotros habíamos borrado un par de cosas, yo estaba probando unas cosas, pero yo he probado, por ejemplo, eliminar la barra de GitHub. Vamos a eliminar otras que no hacen mucha falta. Digamos, por ejemplo, esta librería no lo conozco, creo que es para una barra, una búsqueda. Esta de DevTools sí la podemos eliminar, si no mal recuerdo. Es referente a... son unas herramientas, como decir, de desarrollador que ellos están construyendo. Ellos en algún momento quieren es esta barra de acá. Ellos quieren que tú te logues y tengas... te puedas suscribir. Es un modelo de negocio que yo quiero montar, donde ya simplemente puedo crear tablas muy fácilmente aquí y acomodar los recursos de una manera un poco más interactiva. Actualmente yo no la quiero usar, entonces borremos acá. Quitemos todo esto, no nos hace falta. Y ya vemos que la barra desaparece. Ya aquí hemos quitado la de Git, vamos a quedarnos con esto y después vemos qué hacemos con la otra. Bien, aquí no hay distintas, como decir, configuraciones, donde puedo agarrar un archivo, literalmente es directamente en el código. En nuestro aplicativo app tenemos inicialmente nuestro proveedor de datos, nuestro proveedor de información en vivo. Este es para el tema de los webhooks, donde si hago una actualización a la base de datos, de una vez te recibo. Aquí yo tengo listeners que van a escuchar esos cambios. Tengo mi auth provider, que es donde voy a probar mi autenticación. En este caso es Supabase. Mi proveedor de rutas, quien va a ser mi proveedor de rutas, mi route provider. Ya viene configurado, viene utilizando un node módulo, entonces dejémoslo ahí. Viene mi auth provider, este sí viene dentro del propio documento, está en... está, mira, aquí mismo abajo. Usa el cliente de Supabase y hace la autenticación, que es el SDK, básicamente. Notification Provider, el proveedor de notificaciones. Este es uno ya preconfigurado, viene desde Node Modules. Los recursos que estamos utilizando, asocian recursos con tablas en la base de datos o con entidad. Una entidad es, pues, no sé, los carros eran una entidad, los perfiles que creamos eran una entidad. Estos son entidades, aquí los llaman recursos. Es lo mismo que una tabla. Aquí yo puedo listar mis entidades, puedo crear una nueva entidad, puedo editar una entidad, puedo ver específicamente una sola entidad y sí, tengo permitido borrarlos. En este caso puedo borrar algunas opciones de configuración. Mis rutas, estas rutas tienen que hacer match con estas que están indicando aquí. Esto básicamente indica que mi ruta, o sea, mi página web o el
dominio que le haya colocado, guión blog posts, me va a llevar a esa misma ruta por acá, post. Aquí está mi index, que es el ver el listado, y tengo crear, editar y mostrar. Esto es usar React Router como para tenerlo en cuenta. Bien, aquí está mi página de login, ya tiene una información que está predefinida. Tengo una ruta para registrarme en caso de que envíe un password, y tengo otras cosas. Bueno, una de las cosas que podemos hacer principalmente es de repente tocar el tema. Y el tema lo tenemos en los contextos. Tenemos una serie de componentes, tenemos nuestra cabecera. Tenemos las páginas que son las de blog categorías, de las formas de esta manera. Tengo un index para llamarlas a todas. Es en minúscula. Tengo mi archivo de utilidades. Actualmente estoy usando solamente mi cliente Supabase. Pero vamos a nuestro contexto. Tenemos un gran contexto. Esto es un contexto global del aplicativo. Miren que es uno de los principales. Está después del browse router, viene mi contexto, y aquí sí viene todo mi aplicativo en Refine. En este contexto me permite setear el tema y los colores. Y también este contexto logra tomar la información de mi navegador para saber si yo quiero en modo oscuro o en modo light. Por ejemplo, loguémonos en un momento. Aquí debe tener un botón adicional, o sea, de login. Y miramos que tenemos aquí un botón adicional para modo oscuro o modo light. Nosotros podemos modificar según Andy Theme. Nosotros podemos customizar. Tenemos varios niveles para customizar o personalizar nuestro aplicativo. El principal es utilizar un token. El token, básicamente, yo le digo un color primario que voy a hacer, y él va a crear los colores basados en ese color primario. Puedo cambiar cuál es el color de borde que voy a usar normalmente, cuál es el color de un contenedor de fondo que voy a usar normalmente. Y básicamente pues, es la configuración de InDesign, que es lo que quiero hacer. Tenemos algoritmos para ciertas preconfiguraciones, no tanto el tema del tamaño de los bordes o qué color voy a usar, sino es como un algoritmo a seguir si estás en modo oscuro, voy a utilizar la librería de parte oscura para decir el fondo es negro y la letra es blanca. Puedo utilizar componentes específicos, puedo agarrar un componente del token y configurarlo para, en este caso, tener distintos colores. Puedo hacer muchas cosas. Ahora lo que quiero es, yo hice una configuración, ya la guardé, yo decidí crear mi token y yo no quiero utilizar la letra principal. Sin embargo, vamos a hacer algo aquí. Vamos a comentar y vamos a volver a cargar mi página. Mire que mi página, los colores naturales es el azul, pero yo quise hacer unos cambios. Esta letra que está usando, si mal no recuerdo, es Segoe. Es el tipo de letra principal que está usando la fuente. Yo no quise usar esa fuente, quise cambiar un poco el color y quise cambiar un poco los bordes. Yo simplemente me creé un token que es mi propio tema y lo añadí aquí en la configuración del proveedor. Tengo token, usar mi propio tema. Adicionalmente, pues tengo que añadir los componentes. Actualmente aquí no coloqué componentes, no los tiene el tema de configuración, pero podré añadir aquí componentes que quiero que tengan o qué opciones me da. El tema de los colores o la forma, o aquí está el color de error, quiero cambiarlo y quiero colocar un específico, quiero acomodar el borde. Aquí puedo hacer la configuración de mis componentes en específico, pero no lo coloqué. ¿Qué otras configuraciones puedo colocar? Bueno, básicamente las mismas de los componentes. Puedo manejar cosas como el control, el tamaño de mi heading 1, por ejemplo, no me gusta, me parece muy grande, quiero tener un específico. Aquí puedo cambiar ciertas cosas del tema. Hay otra parte de personalización, puedo ir directamente y crear un archivo global para un CSS o un estilo para pasar o tener todos mis estilos gobernados por un archivo de estilos. Pero este es un primer nivel, me parece que funciona bastante bien. Entonces, puedo utilizar temas de Refine, ya viene con unos colores predefinidos, pero en este caso me fui por el lado de token.
Y tengo la parte del algoritmo. La parte del algoritmo, como vimos, son cosas básicas como, bueno, ¿quieres utilizar la parte oscura o quieres utilizar el tema oscuro o el tema light o el tema claro o incluso el tema compacto, que es lo que uno puede añadir? Entonces, por ejemplo, este algoritmo tiene dos opciones. Puede ser el mapping algoritmo, es el interfaz, o puedo utilizarlo en formato array. Ya ven cómo lo tengo, está el color morado, fue el color que elegí. Digamos que yo quiero añadir un segundo, perdón, ¿no? Acá, un segundo, quiero utilizar el compact algoritmo. Entonces, quiero utilizar el compact algoritmo. Entonces, estos algoritmos vienen del tema. ¿Qué tema tengo por acá? No tengo muchos temas, tengo otras funciones, pero yo quiero utilizar este algoritmo. El algoritmo es una función que voy a colocar acá. Perdón. Y ahora miren lo que sucede. Ahora mi blog está más pequeñito. ¿Ven? Porque estoy utilizando todo el modo compacto. Está bien, podría ser, me parece que es un poco muy pequeño. O sea, se va como al extremo, por así decirlo. Hagamos esto y coloquemos esto acá. No me gustó mucho. Tenemos esto. Yo creo que así está bien. Listo, yo vuelvo a cargar y ahora es el formato grande. Miren que ya esto viene con ciertos diseños, ya viene con lateral, que se hace pequeño dependiendo del página. Aquí puedo hacer la configuración de mi. Añadimos aquí un color cualquiera. No quiero que sea eso, simplemente quiero sacar este. Vamos a decir que quiero que mi color de fondo sea rojo. Dejémoslo por ahí, busquemos un color un poquito más claro por acá. Busquemos un color un poquito más claro. Entonces, miren que este es el color base y algo que sucedió es que no tengo el color para el modo dark. Claro, aquí medio pensando, soy medio tonto, estaba revisando la documentación, es que tenemos un modo, ya el modo viene aquí, lo estamos capturando del contexto. Si yo tengo un modo, yo puedo hacer algo por acá. Dependiendo del modo, si el modo es, digamos, es light, queremos que sea color, pero si queremos que sea oscuro, vamos a tratar de colocar otro color un poquito más oscuro. Digamos que quiero que sea color oscuro. Bien. En teoría ya tengo mis dos modos. Tengo mi modo claro y mi modo oscuro, que obviamente son completamente horribles. Yo no colocaría. Bueno, no mentira, si hay páginas así, pero esto está feo. Eso puedo ver el color primario, cambiarlo de un lado a otro. Bueno, esto es una forma, esta es la forma que quiero mantener los estilos. No quiero tocarlos mucho, de repente no ahorita, de repente en un futuro después, cuando tenga unos estilos predefinidos, pero por ahora este aplicativo está bien. Entonces vamos a la parte de integración y ya con esto finalizaríamos este modo. Buenas, hola, ¿cómo están? Vamos a seguir de regreso y vamos a terminar de integrar un nuevo día. El día siguiente me falta una parte que es la integración de Supabase con Refine. Ya hemos creado nuestra base de datos. Hemos configurado nuestro Supabase, no del todo, pero lo hemos configurado y hemos hablado sobre sus configuraciones. Hemos configurado Refine, no del todo, pero hemos hablado qué podemos hacer. Y ahora sí vamos a hacer esa integración, que será parte de la configuración final entre estos dos. Entonces, ¿qué queremos hacer? Tenemos un frontend, tenemos un aplicativo web que es un frontend que se tiene que comunicar con el backend, o sea, le va a pedir la información. Es nuestro modelo de dos capas. Tenemos nuestro frontend y que se comunica con el backend, que al mismo tiempo es la base de datos. Entonces, veamos cómo eso funciona en Refine. Para revisar algunos archivos y tal. Veamos cómo es en Refine. En Refine tenemos un proveedor de datos y bueno, el mismo proveedor de data es el mismo webhook o va a ser live provider, pero por ahora simplemente veamos este archivo. Este archivo se encuentra dentro de la carpeta source utility. Aquí la podemos ver y básicamente es simplemente crear el cliente Supabase Client que va a usar Refine. Este es el cliente, pues una vez se conecta, él ya sabe a quién le va a preguntar cuando le preguntemos, mira, tráeme la información de esta tabla. Como Refine ya viene preparado, es un proyecto que ya viene masticado en el sentido de ya sabe
cómo hacer las peticiones a Supabase, cómo hacer la paginación, cómo solicitar un solo dato, cómo actualizar. Nada de eso no tenemos que preocupar inicialmente, solo nos tenemos que preocupar de, mira, conéctate a esta base de datos o a este backend. Entonces, esto viene con el proyecto. Esto viene en todo proyecto que tú crees directamente con con la terminal. Te va a venir con esto, no te preocupes, esto es una clave de usuario pública y pues están todos los proyectos, no es que sea súper privado. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a conectarnos a nuestra base de datos. Entonces, regresemos a nuestro portal y mire que yo estoy por acá en mi proyecto default. Esto fue lo que yo levanto cuando yo me conecto a mi base de datos en Supabase. Esto es lo que se llama el estudio. Voy a ingresar al estudio, es esto mismo. Si quieres borramos este. Ahí tenemos nuestra tabla profile y ahorita vemos qué es esto. Y simplemente tenemos aquí un botón que dice conectar. Nos podemos conectar y aquí nos dice cómo podemos conectarnos a nuestro framework. Es normal como una base de datos, usa algún framework mobile, por ejemplo si estamos usando Expo, Flutter o alguno de estos. ORM si estamos utilizando Prisma o Drizzle, más que te conozco Prisma. Cómo conectarnos a un servidor en TCP. Pero por ahora a mí me interesa es conectarme a mi base de datos. Tengo varias formas, pero mira que incluso aquí está incluida la Refine. Básicamente son las mismas todas, pero básicamente aquí me dice cuál es la URL que me tengo que conectar y cuál es la key. Ahora, muy importante, si ven por aquí abajo que dice un cambio que ya está, que es el de cambio de llaves, vamos a decir Anon Key y Service Key por unas llaves que se llaman la la publicable y la secreta, que básicamente funcionan lo mismo. Una es la anónima y la otra es la de servicio. La de servicio es una llave que no deberían usar siempre o en el proyecto, porque es una llave en la que tiene todos los permisos. Tiene todos los permisos, bypassea todo, es como el superusuario. Normalmente usa la llave anónima, que la llave anónima dentro de nuestro aplicativo se transforma en el usuario. O sea, vamos a verlo en un pequeño diagrama. Entonces veamos rápido algo quick acerca de lo de las llaves. Normalmente trabajamos con dos llaves, la llave anónima y la llave de servicio. La llave anónima es un rol, hay un rol llamado anon dentro de la base, como está configurado, que básicamente es cuando yo quiero solicitar información a la base de datos, pero no soy alguien autenticado, no soy alguien que tiene un usuario. Es la forma de acceder a la base de datos. Por ejemplo, yo tengo una URL, ya vimos lo de la URL acá. Si yo le hago una petición con el CDK y no le envío ninguna llave, o le envío la llave anónima, dice, mira, es alguien anónimo, quiere solicitar información de esta tabla, por ejemplo, la tabla, vamos a decir la que creamos ahorita o una de carros. Esta tabla no tiene ninguna restricción de seguridad, por lo tanto dice, bueno, si no tengo ninguna restricción de seguridad, pues usa la llave anónima, ve a la base de datos y termina buscando tabla de carros y te devuelve la información. Ahora, supongamos que nosotros decimos, ¿sabes qué? Los carros es una entidad que va a estar protegida. Al menos que seas un usuario autenticado, no vas a poder entrar. Entonces, ¿qué sucede con esta llave anónima? Él va a intentar conectarse y va a ir a la base de datos. Y sí, en ciertas partes se va a poder conectar, pero cuando intenta acceder a los carros, necesita un usuario o necesita que estar autenticado para poder acceder a esta tabla. Lo vamos a ver con los RLS, que básicamente es un usuario llamado Authenticated. Y, ok, esta tabla está protegida. Solamente si estoy autenticado puedo acceder. De todas maneras, con un cliente anónimo no puedo. Pero esta llave service o la secreta, si yo quisiera hacer esto mismo, él no le interesa nada si el carro está protegido, sí o no. Simplemente va a poder acceder a todo y es un usuario, es como un super usuario. Puede hacer muchas cosas, puede crear clientes, te puedes ordenar toda tu configuración. Por lo tanto, esta llave no la recomiendo mucho usar. En ese caso, entonces, aquí nos están dando dos cosas. Están dando nuestra base, nuestra llave. Voy a copiar este momento, voy a copiar todo. Es el tipo Markdown. Bueno, vamos a copiar aquí todo. No quiero guardar nada. Vamos a copiar aquí todo y vamos a tenerlo aquí mientras tanto.
Esto es nuestro URL y nuestra base, nuestra llave Supabase. Pero como les dije, eso está cambiando. Ya no se llama la llave anónima. Lo que podemos hacer es utilizar, y lo vimos cuando levantamos nuestro Supabase, es utilizar esta llave, la publicable, la publisher. Vamos a copiar estas dos. No me interesa la secreta, no voy a ni siquiera copiarla, solamente me voy con la publicable. Aquí publishable, como lo hacen acá. Y esta llave prácticamente viene a sustituir esta de acá. Podemos utilizar la documentación de Supabase y vemos que hay un pequeño tutorial o framework cómo trabajar en Refine. Básicamente te dice cómo conectarte, cómo configurarlo. Básicamente habla de lo mismo, nuestras llaves. Sin embargo, pues hace la misma anotación de estamos migrando a las publicables. Publish, una palabra un tanto difícil de pronunciar, pero básicamente nos dice que lo usemos así. Ahora, en Refine también tenemos que pues, estas llaves uno las debería tener privadas. La idea es que no se muestren todo lo que sean llaves o claves, no debería publicarlos. Entonces debería trabajar con las llaves y con las variables de entorno. Yo debería sustituir esto, pero debería sustituirlas por variables de entorno. Entonces, algo que yo puedo hacer aquí sumamente sencillo es, como esto usa bit, tenemos algo llamado import meta env y vamos a utilizar, quiero utilizar mi misma Supabase URL. Vamos a crear dos variables de entorno, básicamente van a tener los mismos nombres. La diferencia es que vamos a tener que crear un archivo .env donde vamos a guardar. Vayámonos por acá. Entonces vayamos por acá. Mira que ya creé mi archivo .env, está en verde. Vamos a añadirle una vez al editor. Vámonos por acá. Vamos a añadir. Ya se va a colocar en gris. No lo debería tomar en cuenta porque esto nunca lo voy a guardar en un repositorio. Y vamos a copiar URL y mi llave publicada. Con estos dos ya tengo establecido mi conexión. Ya debería poner conectar y lo vamos a probar. Y vamos a buscar en la parte de autenticación donde está mi login. Miren que usen el login, usa esta página directamente de de los módulos. Ellos ya tienen una página de login y viene con los valores iniciales. Vamos a crearnos un nuevo usuario. Voy a colocar aquí el usuario que voy a crearlo en Supabase. Mi clave va a ser. Recuerden que habíamos dicho que las claves deberían tener 8 dígitos, una minúscula, una mayúscula y algún símbolo cualquiera. Ahora vamos a tratar de iniciar esto. Por cierto, perdóname, cometí un error. Estaba llamando las variables de entorno directamente, pero estaba utilizando el prefijo bit. Entonces, les puse el bit. Corrijan ese. Y ya una vez tengo mi login, acceso a mi login. Ahora, vamos a cerrar esto. Intento loguear y me da un error. ¿Ok? Veamos por qué. Obviamente porque es un network. Listo. Porque está intentando loguearse en la base de datos donde no existe ningún usuario. Los usuarios en local, vamos a utilizar el sistema de autenticación de Supabase. Está aquí en el panel izquierdo, en la parte de autenticación. Aquí están los usuarios. Y es donde yo creo los usuarios. Prácticamente son unas tablas, todo un esquema de autenticación. Aquí están todas las tablas que manejan el esquema de autenticación. Tengo los usuarios, tengo las sesiones, los dominios, los proveedores. Si estoy manejando clientes OAuth o Zero Auth. Las instancias, multifactor authentication, tengo todo acá para los toques de refresh token, pero no nos preocupemos por eso, simplemente aquí manejo mi autenticación y aquí es donde creo mis usuarios. Bueno, aquí es donde los creo desde la base de datos. Después vamos a tener un formulario para que la gente se pueda registrar y esto se crea automáticamente. Por ahora simplemente voy a crear un usuario, hacer el mismo que creamos anteriormente. La clave ya la habías hablado. Sí, digamos que el usuario se ha autoconfirmado, que ya él confirmó su correo. No necesitamos hacer nada al respecto. Refrescamos y tenemos un nuevo usuario. Ahora, ¿qué pasa si yo me intento loguear? Funcionó, porque obviamente va y revisa que el usuario que está logueado es
local es Jorge Contreras. ¿Cuáles son estos errores? Es que no tengo ninguna tabla llamada blog post, no tengo ninguna llamada tabla categorías. Tenemos una tabla que creamos que es la de perfiles, profile, pero no tenemos estas dos tablas, por eso da este error. Vamos a desloguearnos y qué pasa si yo a esta clave le pongo cualquiera. Estoy presionando cualquier cantidad de números. Mira, no funciona. Simplemente intentemos. Mira, este fue el password que estaba intentando. Ese no es el password. Ese no es el correo que tengo. La contraseña que tengo. Ahí está. Mira, ya había cargado esto una vez, por lo tanto no está volviendo a preguntar. Vamos a corregir rápidamente esto solamente para comprobar que sí tenemos estas tablas y que se está conectando a la base de datos. Vamos a hacer algo. Vamos a parar el proyecto un momentico. Yo tengo en mi base de datos la tabla de perfiles por acá. Creé 2 usuarios ahí, cualquiera. Jorge André, tengo una dirección, una fecha de nacimiento y demás. Hice un cambio en la definición, añadí la identidad para que este número sea autogenerado. Por ahorita no me interesa mucho, simplemente vamos a crear nuestras páginas. Entonces voy a copiarme una de estas, voy a copiarme la de blog post. La pego en páginas y vamos a cambiar el nombre, vamos a decirle profiles en plural. Y en profile vamos a listar. Entonces él me pregunta, ok, esto es parte de Refine, lo vamos a seguir hablando, pero uso una función llamada que es, vamos a usar una tabla y básicamente va a preguntar a dónde o sea, cuál tabla es la que quieres buscar. No le estoy diciendo qué tabla quiero buscar. ¿Por qué? Simplemente le estoy diciendo cuál es el select. Él sabe qué tabla me quiero buscar basado en los recursos de Refine y por aquí empieza todo. Estos recursos básicamente son las entidades que lo habíamos mencionado. Yo necesito crear un nuevo recurso por acá. Es decir, mira, yo tengo un recurso profiles, que son mis tablas. Para listarlos, yo necesito ingresar a la ruta llamada profiles. Para crearlos, lo mismo, profiles/create. Para editarlos, /profile edit, _id. Esto es un parámetro de URL y aquí lo mismo. Ok, él dice, ok, yo ya sé cuál es esa página, pero ¿qué renderizo cuando yo vaya a este perfil? Como esto usa React Router, simplemente creamos aquí nuestra categoría. Voy a copiarme esto. Copiarme la de blog post. Es lo mismo, puedo copiarme cualquiera. Y le voy a decir a esto ahora va a ser profile. Pero mire que está utilizando un componente de React, que es la lista de categorías, la lista de crear, la lista de editar, la lista de show. Vamos a editarla. Vamos a editar una sola. Vamos a editar solamente la de list. La categoría de lista, esto va a ser profile list, que se encuentra aquí en profiles, y vamos a irnos acá. Ahorita está marcado en rojo porque no lo he importado. Vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Esto es profile list. Si estoy en profile, sí. Profile, no necesito cargar información adicional, solamente necesito mostrar. Este componente es directo de Refine. Mira, Refine con AND. Voy a quitar este. Él ya tiene cómo trabajar las tablas. Bueno, es propiamente de AND. Aquí tiene todas las propiedades que las trae con este hook. Estos son hooks de Refine. Y aquí están las columnas. Bueno, tengo mi primera columna ID. ¿Qué columnas tengo? Tengo ID, nombre, email, dirección. Vamos a colocar name. Esta de contenido tampoco me interesa mucho, era un Markdown. Bueno, estaba utilizando una librería de Markdown para escribir contenido muy libre. No me interesa mucho. Por cierto, me faltó aquí cambiar unas cosas. Name. Después vamos a ver cómo cambiamos todo esto a español. Email. Address. Status no me interesa por ahora. Estaba utilizando con una crear en algún momento, pero no la voy a utilizar. Voy a utilizar el mismo data index de date of birth. El título va a ser fecha de nacimiento, date of birth. Mira, podemos renderizar. Esto renderiza una columna. Es decir, ya sé cómo renderizarla, pero si yo quiero poner un componente específico, mira que tengo la función. Esto es lo que recibe la función. Recibe un any. Y creo que sea un campo date field. Déjame ver si tiene algo de solo field only. No, date, no. Format, de repente, format. Y vamos a decirle que quiero año, mes, día. Y el value, el valor.
mis acciones, vamos a dejarlas tal cual. Estas son las acciones de editar, mostrar o eliminar. Y que es prácticamente los botones que nos van a enlazar a donde quiero ir. Yo creo que así está bien. Aquí tengo resultados. Quiero hacer mucho con esto. Déjame ver qué hacía antes con resultados. Ok, con resultados es lo que estaba. Esto es inicialmente era una tabla que estaba ligada en las categorías. O sea, que no es llave foránea. Lo que hacía no es hacer no hacía una sola query o una sola solicitud. Bueno, sí. Ok, yo me pasé a la parte del listado de blog post a ver qué hacían. Normalmente lo que hacían era buscar simplemente, es decir, las categorías pasando los resultados. En mis posts de blogs tenían unas categorías. Eso era una tabla que tiene una llave foránea. Lo que hacían es cargar toda la llave foránea para después renderizar en tiempo, o sea, el mismo renderizado. Aquí está el loading, el título de esas ID. Actualmente veo una confusión porque esto es como si yo cargara las tablas por separado. Aquí están utilizando una forma de cargar las tablas de una sola vez, entonces no necesariamente tengo que hacer esto, pero bueno, es como lo hacen. Por ahora no necesito los resultados, solamente necesito los table props. Aquí están los table props y ya con esto vamos casi bien. Vamos a buscar traernos esto de files, añadir la importación que debería conseguir con muchas de las otras importaciones. Sí, miren, funciona igual. Páginas, categorías, perfiles. Y aquí en perfiles, por ahora, solamente quiero mostrar mi listado. O sea, vamos a comentar, simplemente no quiero mostrar mi listado. Estos recursos también están enlazados con el site. Entonces, vámonos a hacer pues ya arrancó, igual ya lo tenía abierto. Y fíjense que ya me aparece aquí mi recurso perfil. Incluso puedo cambiarle el logo, puedo cambiarle el icono, pero bueno, todos ya sabemos que no existe. Categorías ya sabemos que no existe, pero perfiles sí los tengo. Mira, aquí están. No puedo ver, bueno, yo añadí los botones, pero no me va a hallar en ningún lado. No va a hacer nada porque comenté estas rutas y no las tengo en mi enrutador. Debería tener aquí unas que me llevaron al show y al video. Y miren, esto viene de la base de datos. Ahora, esto funciona bien, prueba de concepto, pero no está seguro. Actualmente en nuestro aplicativo tenemos una alerta de que perfiles está está accesible para todos. No tiene habilitado RLS, que es Role Level Security. Y lo vamos a ver. Y esto va a ser nuestro sistema de autenticación y cómo podemos manejar la autorización. Recordar, la autenticación se refiere a si yo pertenezco a este aplicativo, a este sistema. Y autorización es qué permisos tengo dentro de este sistema. Autenticación y autorización son dos temas muy distintos y vamos a seguir avanzando con nuestro aplicativo. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima. Vente, Pancho. Vente. Nos vemos en una próxima, Pancho. Pancho. Muchas gracias.